a compartir pantalla a todos. Buenos días a todos. Hemos organizado este workshop desde el DIBU para presentaros los resultados de un proyecto en el que hemos participado junto a ITCL y junto a Intigia en relación al programa DIH por CPS, que es un programa de la Comisión Europea que lo que hace es financiar en cascada proyectos que estén orientados al desarrollo de sistemas ciberfísicos, ¿no? En concreto, financia pilotos de nuevas aplicaciones de esta tecnología y desde el DIBU consideramos que este programa podría ser interesante para nosotros y presentamos una propuesta de proyecto, un piloto, para desarrollar un detector de anomalías que pudiera operar con tecnología neuromórfica en entornos en principio industriales, ¿no? Este proyecto se ha llevado adelante desde el 2021 y los resultados que se van a presentar hoy aquí son los que hemos obtenido en el testeo del dispositivo en un escenario real, que han sido las presas industriales en Gombarri, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que os vamos a presentar aquí básicamente son los resultados y sí que queríamos que entendierais un poco el contexto del proyecto, ¿no? Hemos desarrollado el detector de anomalías. Ahora se explicarán exactamente la tecnología sobre la que se basa y está orientado a solventar problemas de mantenimiento predictivo donde se necesite un control de datos en tiempo real. Los aspectos fundamentales del proyecto son los que veis aquí. Se han desarrollado tanto los aspectos de hardware como los aspectos de software, ¿no? Y se han implementado. El detector que hemos conseguido es propiedad de los 3 socios que hemos participado en el proyecto, cada uno en su respectiva proporción, y supone una innovación frente al estado del arte, ahora os explicarán por qué, pero va a suponer la posibilidad de hacer nuevas aplicaciones en entornos industriales donde existe una alta exigencia. Entonces, os voy a pasar directamente ya con los desarrolladores de la tecnología, en este caso son ITCL, el área de inteligencia artificial, y la pyme Intigia, que os van a explicar cuál es la base tecnológica del proyecto. Así que cuando queráis. Bueno, no sé si empiezo yo. En principio no sé si está Daniel de Intigia. Está Rubén de Intigia. Rubén, muy bien. Bueno, en principio yo creo que sería interesante para situarnos en el contexto qué es lo que se llama la ingeniería neuromórfica, o qué es la sintetización de hardware en software, o cuál es la sintetización propia en el hardware. Últimamente, en los últimos años tenemos una revolución sobre lo que hablamos la parte del edge computing. El edge computing, procesamiento en el borde, sistemas ciberfísicos, con una implementación de determinados algoritmos más o menos complejos, pero desde hace unos años, desde hace aproximadamente 4 años, surge un nuevo paradigma, que es la implementación de algoritmos directamente en el sustrato. Es decir, cómo nosotros, desde una concepción neuromórfica, bioinspirada, podemos implementar un algoritmo directamente en un sustrato. Y entonces, a partir de esta filosofía, surgen 2 paradigmas. El desarrollar directamente los ASIC con la parte del FEOL y el BEOL, que es la parte del MOSFET, la parte más baja del MOSFET, y orientarla a que tengan, mediante los MEN resistores, que es una resistencia con memoria, una función que sea lo más parecida a una neurona que se implementa en un algoritmo, es decir, con su tarjeta hiperbólica, su sigmoidal, sus pesos, y entonces se construye un propio chip con esa filosofía y que permite la implementación de un modelo directamente en el sustrato. Y después surge otro paradigma que se dice, yo no quiero construir un sustrato, sino lo que quiero construir es sobre una FPGA, Field Program Gate Array, de toda la vida, mucho más potente, de nanómetros, directamente implementarlas lo que es un software
para que sean esas puertas lógicas de circuitos las que implementen internamente y de forma intrínsecamente paralelizable un comportamiento que replique un algoritmo. Y sobre esos dos paradigmas son los que se ha ido evolucionando. Entonces, cuando nosotros planteamos este proyecto, decimos, bueno, vamos a intentar disponer de un sistema que sea capaz de implementar software en hardware, es decir, sintetización de software en hardware a través de una tecnología que se llama de Xilinx, concretamente la UltraScale 96, e implementarla sobre ella una serie de algoritmos que permitan resolver un problema muy común en las fábricas, una predicción de algo que tiene que ser predecible y hacerse de la forma más rápida. Estos problemas solo son resolvibles de esta manera cuando lo que se quiere es una implementación de algo que tiene que responder casi en tiempo real. Para que de esa manera no se pueda romper, en este caso, las prensas de columnas o otro tipo de anomalías que pueden tener las prensas y que su mantenimiento y su pérdida de oportunidad en la fabricación de otros componentes sea totalmente importante. Y este proyecto, además de esa tecnología novedosa, que podamos decir que en el mundo no está trabajando excesivamente gente y existe un nicho de conocimiento terrible, nos hemos posicionado con una capacidad de conocimiento que permitirá poder orientar estos productos al sector aeronáutico, máquinas de equipos, sistemas complejos, etcétera. Entonces, además incorporamos otros dos conceptos importantes, que es el concept drift, la deriva en los datos. Es decir, cuando se produce un entrenamiento de los datos, se piensa que hemos entrenado unos datos que son suficientemente buenos y eso se van a garantizar en el tiempo, y eso es una falacia. Los datos evolucionan porque son sistemas dinámicos, las máquinas cambian y los sistemas hay que reentrenarlos. Entonces nosotros metemos un centinela que se llama concept drift y con este concept drift directamente implementado en el SOC, como bien diría Manuel, que luego os lo voy a pasar y os lo presento, es el orquestador. Orquesta cuando el sistema deja de ser suficientemente bueno y tiene que reentrenarse. Y eso además hacerse en un proceso automático. Y lo siguiente que hemos hecho es implementar unas redes bastante novedosas que dan muy buen resultado en el tema de predicción, que son las Long Short Term Memory. Son unas redes neuronales, pero con dos capas y que implementan una capa de memoria. Hoy día, hasta donde llega mi conocimiento, no existe un sistema transparente, un plug and play, donde yo le meto un algoritmo y él automáticamente me lo implementa en esta tecnología de FPGA. Hemos tenido que construir, con la ayuda de Intigia, cómo construimos esas capas de neuronas, cómo las tenemos que transformar a través de unos códigos HLS o en este caso FIN y cómo implementamos directamente todas esas reglas. La tarjeta las tarjetas se llaman SOC, System on Chip. En este caso no hemos utilizado un System on Chip que es un MMP-SOP. Esta es la tarjeta. Y esta tarjeta dispone de muchos núcleos, dispone de 4 núcleos de sistema operativo, 2 procesamientos en tiempo real, GPU y después toda la parte de la FPGA con sus buses, sus conectores, etcétera, etcétera. No sé si queréis pasar. Bueno, y Manuel, te paso a ti para que cuentes un poco todo lo de la implementación. Vale, bueno, aparte de la tarjeta, como comentaba Javier, tenemos una parte que es el propio orquestador, que es el que recibe datos de fuentes externas, realiza reentrenamientos cuando el concept drift se detecta y todo eso se ha implementado, todo este tipo de algoritmos se han implementado y se ejecutan de forma automática en un ordenador industrial como es el Beckhoff. Este Beckhoff está conectado por Ethernet a la FPGA que está dentro de esa protección que se ha hecho con impresión 3D y un cierto ventilador para que tenga refrigeración. Y con este hardware es lo que hemos llevado directamente a la planta de Gonbarry. Obviamente tras un testeo grande en nuestras instalaciones. No sé si se puede pasar. Bien, bueno, aquí
se refleja el modelo que se ha implementado, básicamente una capa LSTM con todas las funciones de memoria y olvido que tienen este tipo de capas, y una capa densa para condensar esta información de patrones temporales en un cierto problema de clasificación. Es decir, la primera parte de la red neuronal aprende los patrones temporales que llevan a detectar las anomalías en este caso, en los golpes de la prensa, y esta información de los patrones temporales se sintetiza en la segunda parte, que son unas capas densas, que ayudan con un entrenamiento de golpes buenos y golpes malos, que ayudan a saber cómo se realiza dónde está esa anomalía. Y por último, la última parte de este detector implementa el módulo de detección de concept drift. Este módulo de concept drift está implementado sobre la métrica de error que tiene nuestro modelo con respecto a los datos reales de golpes buenos y golpes malos. Esta métrica de error se monitorea mediante un algoritmo que se denomina DDM, y si supera unos ciertos umbrales, este algoritmo detecta con qué datos hay que reentrenar, qué datos son los que se corresponden a nuevas distribuciones o lo que se denomina en este ámbito un nuevo concepto, y a partir de qué dato tenemos que cambiar nuestro modelo, que ya es obsoleto, y pasar a un modelo nuevo. Este modelo se reentrenará de forma automática y se implementará igualmente de forma automática de nuevo en la FPGA sin que haya pérdida de ninguna acción por parte de ningún técnico, ni ninguna pérdida, evitando las mayores pérdidas en la performance del modelo. Nuestro compañero Rubén de Intigia puede comentar ahora cómo se realiza todo este proceso automático. Pues el software que hemos utilizado es Fin, basado en un desarrollo de Xilinx, y Rubén es el que tiene más detalles para comentarlo de esta parte. Sí, lo que sucede, nosotros lo que hemos hecho ha sido preparar una plantilla en HLS. HLS es, traducido al español, síntesis de alto nivel, y esto consiste básicamente en un código similar al de programación tradicional, que lo que hace es traducirse a puertas lógicas, y de esta forma se puede implementar en el hardware. Entonces, básicamente hemos preparado unas plantillas con la estructura que ya conocemos de la red neuronal, y de manera que en el momento se detecta el concept drift, que ha cambiado el modelo, se lanza el reentrenamiento de forma automática, y una vez se ha completado el reentrenamiento, esos datos de la red, los parámetros, tanto de pesos y demás, se cargan en el modelo HLS ya preestablecido, y se lanza todo el proceso de síntesis y compilación propio de la FPGA, de manera que al finalizar obtenemos un bitstream, que es lo que digamos que se encarga de programar la FPGA para implementar el diseño. Por tanto, resumidamente, el proceso sería de la siguiente forma. Encontramos un fallo en el modelo por concept drift, y automáticamente eso se notifica a la cadena de compilación, y se cargaría, se actualizaría el modelo, y por tanto funcionaría de nuevo correctamente, habiendo actualizado todos los parámetros necesarios de la red. Bien. Y bueno, por último, mostrar la implementación en la planta de Gombarri, y comentar que los resultados que obteníamos en el laboratorio nuestro, con nuestras propias simulaciones y nuestros propios datos, cedidos obviamente por la propia empresa,
era del 99% de acierto en los tipos de golpes. Tras la implementación en la planta, este resultado bajaba a un 90%. Entonces, se puede decir que la implementación ha sido satisfactoria, está actualmente ejecutándose en su planta y bueno, diariamente conseguimos nuevos datos y nuevas actualizaciones del modelo. Está silenciada. Bueno, entonces, a título de report final, el objetivo es identificar una serie de fallos que ellos ya tienen con un sistema convencional resuelto, pero que la incorporación de esta nueva tecnología puede permitir que sean mucho más rápidos y que los fallos sean detectables no al final del ciclo de trabajo, sino durante la ejecución del ciclo de trabajo. Esa es la evolución favorable, es decir, actualmente tiene que ejecutarse los 2 golpes porque son por prensas de rebote y de esta manera en tiempo real, antes de que se ejecute el ciclo completo, se podría dar solución a la respuesta. Sin embargo, siendo suficientemente honesto, hay que decir que este proceso, aunque se produce una mejora porque se puede garantizar la inclusión del paro de la máquina antes de la finalización del ejercicio, de la fabricación de la pieza, todavía esto tiene una mayor capacidad, que son en sistemas sumamente restrictivos y sistemas sumamente eficientes, es decir, sistemas donde la obligación de la respuesta es muy rápida y necesitan procesos totalmente paralelos para hacer las ejecuciones y hacer un cierre de lo que se quiera predecir. Hay que pensar que esta tecnología es lo más similar a la parte de Big Data que cuando hablamos de Big Data lo que hacemos es cálculo paralelizable en diferentes clústeres. Aquí es como si hiciéramos parte paralelizable directamente en el mismo sustrato. Y es así. Esta tecnología, lo que hemos desarrollado, que es la implementación de redes LSTM directamente en el sustrato, todavía no existen plataformas comerciales para poder hacerlo. Sin embargo, en lo que se han adaptado mucho este tipo de tarjetas, donde tenemos otras familias como son Neuralink, Coral de Google, la MX38 o algunas otras, o la Jackson, básicamente lo que se han muy estandarizado a disponer de grandes herramientas para hacer algoritmos de convolucionales directamente en el sustrato. Y es donde se han especializado y preparado. Por consiguiente, quien necesite resolver problemas de clasificación, de identificación de imágenes en tiempo real, no en procesamiento en nube, ni en procesamiento en servidor, sino directamente en máquina, son sistemas que están súper especializados. Por ejemplo, Siris dispone de una herramienta que es PIN, que permite a través de TensorFlow integrar diferentes algoritmos y son Core IP que funciona pues, bastante bien. Y a partir de aquí, pues Belén, tú nos dirás si hay alguna pregunta, podemos comentar algo de alguna cosa más específica. Bueno, yo una cosa al final me gustaría decir. La verdad que ha sido por parte de ITCL un placer trabajar con nuestros 2 socios, con Dibu y con Intigia. Ha sido una experiencia espectacular, ha sido súper gratificante y todos nos hemos compartido sinergias y aprendido todos mucho de todos. Yo creo que la consecución y el éxito del proyecto únicamente se ha concebido por el buen hacer de todos los socios y por el esfuerzo que hemos demostrado sobre una tecnología que está en desarrollo y que es una tecnología que en los próximos años será muy implantable. Y nada más, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Javier. Las empresas que estáis hoy aquí estáis porque os interesa, en principio, hasta dónde podéis aprovechar como miembros del Hub esta tecnología de la que los que estamos aquí somos propietarios. Entonces, el propio Dibu tiene un pequeño porcentaje de la propiedad industrial de este desarrollo. Entonces, queremos ofrecer a los socios del Hub que estéis interesados la posibilidad de testear, ¿vale? Se va a ofrecer con carácter preferente, evidentemente, a las empresas que sois socias
Y os damos alguna pista respecto a potenciales aplicaciones de esta tecnología, no solo en industria, en sistemas de mantenimiento predictivo, como hemos visto, sino también lo vemos aplicable a sistemas de visión artificial donde se necesite procesar en tiempo real, ¿no? Esto supone nuevas aplicaciones, por ejemplo, en campos como infraestructuras, lo que es el monitoreo y control de infraestructuras avanzadas, ¿no? Entonces, las condiciones en las que nos planteamos ofreceros el testeo de estas nuevas aplicaciones a los miembros del hub es la siguiente. En principio, todavía no tenemos un coste de fabricación de lo que puede ser el detector de anomalías, el prototipo, pero lo vamos a tener en breve. Y si os queremos ofrecer la posibilidad de que se puedan desarrollar nuevas aplicaciones en vuestras fábricas o en vuestros proyectos de ingeniería, ofreciéndoos la posibilidad de que podáis utilizar el software que se ha desarrollado en este proyecto sin coste alguno, siempre que contéis con los miembros que han participado en este proyecto como colaboradores técnicos para esa potencial implementación o para ese desarrollo, ¿no? Entonces, desde lo que es el equipo técnico del DIBU, si queremos poner todos los recursos a vuestra disposición para que podáis probar esta tecnología y facilitaros esta mediación, ¿no? Entonces, el DIBU se compromete a buscar nuevas fuentes de financiación para potenciales aplicaciones de esta tecnología, porque las podemos conseguir para aquellas empresas que estéis interesadas. Y también los miembros de este consorcio, tanto ITCL como Intigia, os se ponen también a vuestra disposición para colaborar técnicamente, puesto que ellos tienen el know-how de este prototipo, en aquellos proyectos que vosotros queréis desarrollar, ¿no? Entonces, quedamos a vuestra disposición tanto a nivel de gestión como para operaciones de potencial transferencia del conocimiento y de la tecnología, como para nuevos desarrollos, ¿no? Entonces, queríamos saber vuestras impresiones respecto a lo que habéis visto hoy, resolver cualquiera de las dudas de aplicaciones potenciales que podáis tener, y entonces esto es un escenario completamente abierto a los que estáis conectados para que podáis resolver ahora mismo las dudas que tengáis y también poneros en contacto con la gente, el equipo técnico que ha desarrollado este proyecto. Entonces, si tenéis cualquier duda o queréis preguntar respecto a potenciales aplicaciones que vosotros veis, o os ha quedado dudas respecto a para qué sirve, ¿vale? Pues ahora es el momento. Sí, Belén. Yo sí que, bueno, yo soy Manuel de Chaburgos. Sí que tenía una... ¿Me oís bien, no? Lo vimos un poco bajo, yo creo. Sí, un poquito. A ver, Igual ahora mejor. Ahora, perfecto. Vale, vale. Bueno, yo soy Manuel de Chaburgos. Sí que tenía una dudilla que me ha quedado suelta. Cuando habéis... bueno, primero, enhorabuena por el trabajo. La verdad que tiene muy, muy buena pinta. Y bueno, en cuanto a la implementación que habéis hecho en Gombarri, comentabais habéis hablado de un indicador que pasaba de que ha identificado el número de piezas buenas de un 99% a un 90%. O sea, no me ha quedado muy claro en qué se basaba el indicador o por qué ha pasado de 99 a 90. Entiendo que porque es más restrictivo en cuanto a calidad, ¿no? Este sistema. No, te comento yo. Cuando nosotros, por ejemplo, los datos de entrenamiento que hemos tenido para realizar el algoritmo no han sido ilimitados. Hemos partido de datos de una receta. Entonces, Ajá. hemos hecho los entrenamientos con datos de esa receta. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando lo hemos puesto allí sobre datos de esa receta, nosotros teníamos una muestra sesgada de los valores. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos lo que se llama un referente. Lo que tenemos implementado en el backoff de Gombarri es un referente donde nos dice OK o no OK. Entonces, lo que nosotros, como nosotros teníamos una muestra sesgada de la información, hemos pasado no a un 99, sino a un 90. Y eso nos ha permitido que en el score que también ha presentado Manuel del Concentric, ha visto que había una evolución de los datos que nos ha obligado a que vamos a tener que reentrenar. ¿Y cómo reentrenamos? Cogemos los últimos 300 datos, en el momento que los tengamos, los últimos 300 datos, y ya los volvemos a reentrenar con ese modelo. De forma que la próxima vez que
que implementemos el algoritmo ya reentrenado desde el orquestador que se encuentra afuera, directamente volveremos a tener pues, más precisión. Eso es lo que nos permite el Concept Drift. El Concept Drift va bien fundamentalmente cuando tienes un mapa sesgado de información. Arrancas con una cantidad, tienes un referente paralelo que te va diciendo si bien o si mal, y con eso está. Y con eso en principio pues lo vas planteando. No sé si he respuesto, Manuel, a tu Sí, ya sí que me ha quedado más claro. Y otra pregunta en cuanto a la hora de leer los datos que habéis obtenido en los testeos en Gombarri, o sea, ¿os ha dado algún tipo de aviso o algún tipo de aviso pues, de mantenimiento, de que tenéis que hacer algún tipo de mantenimiento, de que tuvieseis que parar o que tuvieseis que... ¿Sabes? O sea, un poco el funcionamiento así, digamos, pues para un usuario en fábrica, vamos a decir, si os ha arrojado algún tipo de dato de ese Es, estilo. bueno, esa información al final es completamente configurable y depende del caso. En este problema específico, lo único que hacemos es escribir si ha habido fallo en una cierta base de datos que esa base de datos está conectada a la parada de prensa de la máquina Ujú, y se compara con la que ya tienen ellos configurada. ajá. Vale, entonces en Vale, este momento o sea, ha sido simplemente como un lo que nos ha pedido el cliente. entrenamiento, ¿no? Uy, perdón. No, ha sido No ha sido un entrenamiento. Básicamente lo que nosotros lo que hemos hecho es, en este caso, para lo que sirve es para que ellos comprueben que el algoritmo que tienen implementado en su sistema es lo suficientemente bueno que ellos creen. Básicamente es eso. Y en base a eso pues puedan tomar decisiones. Es Ajá. decir, no existe ningún algoritmo del 100%. Eso no existe. Todo depende de la forma de entrenarlos y con los datos que lo haces. Entonces, básicamente, como nosotros tenemos la ventaja, en este caso del Concept Drift, que nos permite que nuestro algoritmo vaya evolucionando de forma que vaya siendo cada vez mejor y más, y en función de la deriva, pues ellos van a poder comprobar si es suficientemente bueno su prescriptor o si combinar ambos les podría ayudar a mejorar. Estamos hablando que la inversión en tecnología es mínima. Es decir, la tarjeta que nosotros hemos introducido en este sistema pueden ser 300 euros, 250. No lo sé, Manuel lo sabe mejor que yo. Pero estamos hablando de precios reducidos. Por consiguiente, lo que estamos haciendo es de una manera redundante, con un sistema híbrido con dos tecnologías, facilitar pues la obtención de la mejor respuesta de predicción para eliminar el fallo. ¿Cuánto cuesta esta Mm, tarjeta, Manuel? pues la que hemos implementado de al Ultrascale 96 estaba en torno a 320 euros, 350. 320 euros. que entiendo yo que esto luego evoluciona hacia lo que comentabais de ese mantenimiento predictivo que te puede avisar previo a una parada, ¿no? A una parada imprevista Sí, o por algo por supuesto. el estilo. Ujú. Es decir, aquí lo hemos replicado de una manera con un modelo neuronal el software que ellos ya tienen implementado en planta. Ajá, ajá. Vale. Es un Vale, software pues basado en reglas que se ha transferido todas esas reglas, todo ese conocimiento mediante el entrenamiento de la propia red neuronal a la ejecución luego pues en la FPGA. ujú, claro, y luego ya pues para un futuro tener esos avisos, tener pues esa información, ¿no? Ujú. Que te ayuda a tomar decisiones en el momento. Y Cuando estás. como se ha transferido, se ha utilizado modelos neuronales, la tarea a realizar con esos modelos neuronales es completamente adaptable a cualquier situación, Ujú, tras un estudio de los datos y un desarrollo concreto del modelo. ujú. Vale, pues era eso. Muchas gracias. Bien, tenemos a Pablo Pardo de Exobrain que pregunta cuántas variables se utilizan en la entrada y de qué tipo. ¿No? Le pregunta por el chat porque no le ha quedado claro con cuántas variables está trabajando, ¿no? Bien, esta prensa tiene 4 columnas y cada una de estas columnas da un dato de presión
en un cierto grado del encoder. En concreto creo que son 180 grados, lo estoy hablando un poquito de memoria. Sí, así Son es. 180 grados por 4 prensas, entonces, por 4 columnas, entonces esa cantidad de datos, todos son numéricos, son tipo float, y la salida es un clasificador binario de si el golpe es correcto, si el golpe es incorrecto, y en el caso de que sea incorrecto, se actúa en consecuencia. Es decir, tiene 740 entradas. Y bueno, en concreto, la red LSTM necesita mirar una ventana al pasado y lo hemos configurado que mide 30 golpes en el pasado para saber si el siguiente va a ser un error o no. Bien, ¿alguna pregunta más? No veo en el chat ninguna. A ver. Bien, pues entonces os agradecemos a todos vuestro interés por este workshop. Os mandaremos un pequeño resumen de lo comentado, aparte de la presentación, y aquellas empresas que estéis interesadas en testear, pues quedamos a vuestra disposición para ver cómo hacer un piloto de aplicación y que pueda salir lo más barato posible, ¿no? En vuestras respectivas entidades. Este ofrecimiento lo hago tanto a empresas industriales que estéis aquí presentes como a empresas de ingeniería avanzada que queréis probar también esto en alguno de vuestros proyectos, ¿no? Sí, yo si me permites, Belén, creo que en principio probarla la pueden probar. Disponer de más conocimiento también y sobre todo pues algunas de las empresas que hacen más ingeniería pues que puedan usar parte del conocimiento ya disponible pues para ellos introducirse en nuestro nuevo mercado, ¿no? Veo, por ejemplo, a Rocío. Hola, Rocío, ¿qué tal estás? Siempre te apuntas a un bombardeo. Pues, por ejemplo, empresas de este tipo, ¿no? Donde al final son nuevas técnicas y que puede ser muy interesante que tengan ese conocimiento, porque hoy día vivimos en un mundo donde todo parece que está mezclado, todo hace de todo y al final la tecnología no es así. El Edge no es un bake-off, el Edge son sistemas de estas filosofías que son con un pipeline pleno y donde al final, bueno, pues hay que priorizar que el algoritmo esté inmerso, diseñado a medida, implementado a medida y optimizado a medida. Es decir, son sistemas únicamente, puramente optimizados para que funcione pues, lo más rápido posible. Y poco más. Daros las gracias a todos, a mis compañeros de proyecto y a todos los asistentes. Muy bien, pues gracias a todos y os remitimos la información y también el acceso a este vídeo para aquellos que no habéis podido asistir en su totalidad. Gracias a todos. Perfecto, muchas gracias. Vale, Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.